Una carta inacabada, un reloj que mintió, y un secreto tan antiguo que el tiempo casi logró enterrarlo. Pero no del todo. Hay casos que comienzan con un crimen, y otros con un silencio. Este empezó mucho antes de que alguien cayera. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una tarde particularmente desapacible de noviembre, de esas en que la niebla de Baker Street se mezcla con el humo de las chimeneas y la humedad se adhiere a los huesos como una manta de luto. Holmes se hallaba recostado en su sillón, absorto en la contemplación de una mota de ceniza sobre la alfombra, cuyo origen se debatía en establecer mediante argumentos que, para cualquier mortal, hubieran resultado ridículos de no proceder de su mente prodigiosa. Por mi parte, hojeaba distraídamente la Gazette, cuando la campanilla de la entrada sonó con una urgencia impropia de visitantes comunes. Mrs. Hudson abrió, y tras un breve intercambio de palabras, fue introducido en nuestro salón un hombre de aspecto grave, cuyo abrigo goteaba y cuyo rostro, aún más que su vestimenta, daba testimonio de una larga y tortuosa lucha consigo mismo. Su cabello era blanco, su figura alta pero algo encorvada, y en sus ojos brillaba esa mirada que solo he observado en los hombres que han rezado toda la noche sin recibir respuesta. «Puedo suponer», dijo Holmes sin preámbulo, apenas el visitante se hubo sentado, «que viene usted a consultarme sobre un asunto que escapa tanto a la razón como a la fe». El hombre asintió en silencio. Al cabo de unos segundos, murmuró con voz temblorosa: «Mi nombre es Morlake. Soy vicario de la parroquia de San Bartholomew en Durnford. No suelo abandonar mi rectoría, señor Holmes, pero hay un asunto que me consume el alma, y cuyo peso, me temo, no puedo seguir soportando sin el auxilio de la razón pura. El jueves pasado, mi sobrino Arthur murió, y aunque todos lo han aceptado como un accidente, hay algo, aquí su voz se quebró apenas perceptiblemente, que no encaja. Holmes entrelazó los dedos con parsimonia. ¿La policía local no halló nada sospechoso? Nada, y sin embargo, hay 10 minutos. 10 minutos que nadie puede explicar. Y un reloj detenido a una hora, que contradice todo cuanto se ha dicho. No era frecuente que Holmes se incorporara del todo en presencia de un relato inconcluso, pero esta vez lo hizo. Y yo, que le conocía mejor que ningún otro ser viviente, supe al instante que aquel caso, envuelto en la bruma del tiempo detenido, había despertado en él algo más que interés, una inquietud profunda y genuina. Fue en ese punto cuando el reverendo Morlake, con la contención de quien se ha visto obligado a relatar lo indecible en más de una ocasión, procedió a exponer los hechos tal como los había entendido, o más bien, tal como le habían sido presentados. Arthur Morlake, joven de 27 años, era hijo del hermano mayor del reverendo, ya fallecido. Había sido educado en la rectitud del hogar eclesiástico y tras una breve estancia en Londres, se había retirado a vivir con su tío, a quien ayudaba en asuntos de archivo parroquial y administración local. El muchacho, según todos los que le conocían, era reservado, de hábitos ordenados y dado a largos paseos vespertinos por los campos que rodeaban la aldea. El jueves, como era su costumbre, dijo el reverendo, Arthur salió poco después de las 3 para caminar hasta la colina de Haversley. Llevaba consigo su cuaderno, como siempre, y una pluma. Nunca regresó. A las 5, un vecino halló su cuerpo al pie del barranco. La caída, dijeron, había sido accidental. Una piedra suelta, tal vez un resbalón. El vicario desvió la mirada hacia la ventana, aunque nada podía verse más allá del vidrio empañado. Lo acepté, prosiguió con voz apagada. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero algo en mí no descansaba. Y entonces, al volver a casa, reparé en la hora. Yo mismo vi a Arthur salir. Puedo jurarlo ante Dios. Eran las 3 menos 10.
Mi reloj de pared lo indicaba con claridad, pero la señora Penrose, nuestra vecina, dice haberlo visto pasar frente a su verja cuando su reloj marcaba las 3:05. No podía ser. No, si yo lo vi antes. Holmes levantó una ceja, sin interrumpir. ¿Y la distancia entre su rectoría y la verja de la señora Penrose? No más de 2 minutos a paso normal. Entonces, murmuró Holmes con tono reflexivo, o su reloj adelanta 13 minutos, o el de ella los atrasa. O, lo que es más probable, uno de ustedes no vio a quien creyó ver. El reverendo sacó un pequeño objeto envuelto en paño. «Es por esto que he venido», dijo, colocando sobre la mesa un reloj antiguo, de madera ennegrecida y manecillas delicadas. Este reloj estaba en la biblioteca. Lo encontré detenido, exactamente a las 4:07. Y eso, señor Holmes, no tiene explicación. El reloj que el reverendo depositó sobre la mesa me pareció, a primera vista, un simple objeto de antigüedad rural, de esos que han marcado silenciosamente los días de generaciones enteras sin que nadie les dedique pensamiento alguno. No obstante, bajo la mirada inquisitiva de Holmes, incluso aquel mecanismo inerte adquirió una gravedad insoslayable. ¿Estaba en funcionamiento la última vez que usted lo vio?, preguntó Holmes sin tocarlo aún. «Lo estaba el miércoles por la noche», respondió el reverendo. «Lo recuerdo con claridad porque marqué las oraciones de vísperas conforme a su hora. No se detuvo sino el jueves». «¿Y quién más, además de usted, accede habitualmente a la biblioteca?» «Solo Arthur. Y el ama de llaves, que la limpia los viernes. Nadie más». Holmes giró el reloj con sumo cuidado y observó el reverso con una lupa que extrajo de su chaqueta. No dijo nada por unos momentos. Luego, con suavidad, hizo oscilar el péndulo, que no respondió. «Detenido a las 16:07, murmuró. Una hora que no coincide ni con el momento en que el joven salió a pasear, ni con el hallazgo del cadáver, ni con ningún otro suceso declarado. ¿Y fue usted quien lo encontró así?» «Sí. Esa noche, tras enterarme del accidente, entré en la biblioteca y lo vi inmóvil». Holmes se volvió hacia mí. «Watson, anótelo, por favor. Un reloj detenido a 1 hora sin correlato en los hechos conocidos. Una discrepancia de 13 minutos en 2 testimonios separados. Y una carta. Aún por mencionar, me imagino». El reverendo palideció visiblemente. «¿Cómo lo supo?» «Porque un joven no lleva consigo una pluma y un cuaderno, a diario, sin pretensión de expresar algo que no desea decir en voz alta. Señor Morlake, me atrevo a afirmar que la muerte de su sobrino no fue un accidente. Y si lo fue, fue uno cuidadosamente elaborado». Sin más palabras, Holmes se levantó, como si ya hubiera decidido lo esencial. «Empacaremos esta noche, Watson. Viajaremos a Durnford en el primer tren de la mañana». Durante un largo minuto, reinó en la estancia ese silencio peculiar que Holmes cultivaba con esmero, no como señal de duda, sino como un terreno fértil, donde el pensamiento brotaba sin necesidad de palabras. El reverendo Morlake, aún erguido en su silla, parecía contener la respiración, temeroso de que un solo suspiro rompiera el hilo invisible que Holmes iba tejiendo entre sus razonamientos. Yo mismo, que en otros tiempos me hubiera apresurado a llenar aquel vacío con alguna observación compasiva, me abstuve, pues conocía bien el valor que mi amigo otorgaba al intervalo entre una afirmación y su réplica. Finalmente, Holmes levantó la mirada y dijo con una calma que desmentía la agudeza de su análisis: «¿Y qué ocurrió entre las 4:10 y las 4 en punto, reverendo?» La pregunta cayó como una campanada amortiguada por la niebla. El rostro de Morlake se crispó apenas, como si la pregunta no solo implicara un lapso temporal, sino una dimensión moral que aún no estaba dispuesto a confrontar. «No ocurrió nada», respondió al fin. «O al menos, nada que yo recuerde. Estuve en mi estudio, revisando unos sermones antiguos.
El ama de llaves me sirvió té poco antes de las 4. Arthur ya había salido. Luego vino la noticia. Holmes asintió con leve inclinación de cabeza. Y sin embargo, ese nada parece contener un ruido que no se ha querido oír, o un movimiento que no se quiso ver. El tiempo, señor Mortlake, rara vez se vacía por completo. Lo más frecuente es que lo llenemos de omisiones involuntarias. Me estremecí ligeramente. Había en sus palabras una verdad inquietante, no solo sobre aquel caso, sino sobre el alma humana en general. Holmes se volvió hacia mí, como quien se dispone a dictar un telegrama. Watson, anote lo siguiente. Entre las 15:50 y las 16 horas, nadie en la rectoría puede atestiguar haber visto ni oído nada que confirme o refute la salida de Arthur. Y sin embargo, ese breve intervalo contiene, me temo, la clave misma del enigma. La aceptación de un caso por parte de Sherlock Holmes no obedecía jamás a sentimentalismos ni a peticiones dramáticas. Por el contrario, muchas veces lo vi rechazar súplicas desesperadas, con la misma frialdad con que un químico descarta una solución inerte. Por ello, fue con cierta sorpresa que observé cómo se levantaba con decisión y comenzaba a ordenar sus pertenencias más esenciales: su lupa, su cuaderno de bolsillo, una diminuta balanza de precisión, sin haber pronunciado aún palabra de compromiso formal. «Entonces, ¿acepta usted ayudarme?», preguntó el reverendo, con una mezcla de esperanza y temor. Holmes se detuvo un momento. Su mirada no era la de un hombre conmovido, sino la de un pensador que acaba de entrever, entre la niebla, el contorno de una figura aún inconclusa. «Acepto, reverendo», dijo al fin, pero no por compasión hacia su pérdida, ni por deferencia a su rango. Lo hago porque hay aquí un desequilibrio lógico que me resulta intolerable. 10 minutos ausentes, un reloj detenido a 1 hora sin testigos, 2 testimonios cronológicamente incompatibles, y una muerte que se atribuye al azar sin que nadie lo cuestione. Se volvió hacia mí. «Watson, ¿no le parece que este crimen, si es que así debemos ya llamarlo, ha sido meticulosamente escondido dentro de un vacío? Como si alguien hubiese comprendido que, para desviar la atención de la culpa, basta con suprimir la continuidad del tiempo». Yo asentí, aunque debo confesar que aquella idea me causaba una inquietud extraña. La noción de que el mal pudiera refugiarse no en la oscuridad, sino en la ausencia misma de acontecimientos, resultaba más perturbadora que cualquier sangre derramada. Holmes se caló el sombrero con gesto firme. «Partiremos mañana. Este caso, Watson, no gira en torno a lo que ocurrió, sino a aquello que se detuvo justo antes de ocurrir». El tren que nos condujo desde Londres hasta la estación rural de Durnford avanzaba con la morosidad de una bestia cansada, y no me pareció casual que al acercarnos a aquel rincón del condado, el cielo se tornara de un gris más denso y la niebla comenzara a adherirse a las ventanas del vagón como si tratase de impedirnos ver lo que nos esperaba. Era un paisaje de colinas bajas, campos sin labrar y árboles que parecían inclinarse, no tanto por el viento, sino por el peso de los secretos acumulados bajo sus raíces. «Este lugar», comentó Holmes con voz baja, mientras observaba el horizonte borrado por la bruma, «no parece diseñado para las certezas, Watson. Aquí, los sonidos se diluyen antes de llegar al oído, y el tiempo parece flotar en lugar de avanzar». Debo confesar que aquellas palabras, pronunciadas con su habitual tono de reflexión más que de juicio, no hicieron sino aumentar mi inquietud. Había algo en la atmósfera de aquel pueblo que evocaba más una liturgia olvidada que una comunidad viva. Los pocos habitantes que vimos al llegar parecían desplazarse con la prudencia de quienes han aprendido a no molestar a lo invisible. La iglesia parroquial, de piedra antigua y tejado ennegrecido, nos recibió como una figura silenciosa a la espera de plegarias postergadas. El campanario, aunque visible desde la estación,
No emitía sonido alguno, como si las campanas hubiesen sido selladas voluntariamente en otro tiempo. Holmes se detuvo un instante al pie de la colina y con los ojos entrecerrados murmuró: «A veces, lo más revelador no es el silencio, sino el lugar desde donde debería haberse escuchado algo». Y sin decir más, emprendió el camino hacia la rectoría. Yo le seguí, sin saber aún que aquel lugar, donde incluso la niebla parecía medir sus pasos, iba a contener más relojes que respuestas. La rectoría se alzaba al final de un sendero estrecho bordeado de hayas retorcidas, y su apariencia se correspondía fielmente con la arquitectura del siglo anterior, sólida, sombría y no del todo ajena al peso del pasado. No era una casa construida para el tránsito, sino para el retiro. Las ventanas eran pequeñas y su distribución interior, según descubriríamos, favorecía la introspección más que la hospitalidad. Fuimos recibidos por el ama de llaves, la señora Carraway, una mujer de rostro severo y modales correctos, que nos condujo sin palabras a la habitación destinada a visitantes. Allí, Holmes dejó su maleta sin siquiera abrirla, y solicitó de inmediato una breve inspección de los aposentos que habían sido utilizados por el joven Arthur. La habitación del difunto conservaba un orden meticuloso: libros alineados, papeles agrupados con precisión, una pluma dispuesta sobre un tintero vacío, y sobre todo, una presencia latente que parecía resistirse al paso del tiempo. Pero lo que más llamó mi atención, y sin duda la de Holmes también, fue la abundancia de relojes. No eran simplemente piezas decorativas. Había relojes de bolsillo colgados en la pared, relojes de péndulo en los rincones, un despertador de campana sobre la repisa de la chimenea, y todos, absolutamente todos, estaban detenidos. ¿Una colección?, murmuré, observando aquella extraña galería de tiempo inmóvil. «O una confesión muda», respondió Holmes con gravedad. «Aquí se ha jugado con el tiempo, Watson, y no me refiero únicamente a las horas marcadas». El tic-tac ausente parecía reverberar en la estancia con más elocuencia que su presencia. Mientras salíamos, Holmes posó la vista en el suelo alfombrado, en busca de algo que aún no había encontrado. «Este lugar no está suspendido en el tiempo, está atrapado en él», dijo en voz baja. «Y eso, mi querido Watson, es aún más preocupante». A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, Holmes solicitó conversar con la señora Carraway a solas, en la cocina, mientras yo permanecía en el vestíbulo anotando mis impresiones sobre lo observado hasta entonces. Lo que sigue es una fiel transcripción de lo que la mujer reveló, según me fue repetido poco después por mi amigo, con su habitual exactitud. «Arthur era un muchacho puntual», dijo la señora Carraway. «Salía cada día a la misma hora y regresaba antes del anochecer. Su paso era ligero, pero inconfundible. Desde la cocina podía oír cuando cruzaba el recibidor. El jueves pasado lo vi subir con su cuaderno, como siempre. Pero al bajar, no oí nada». Holmes no interrumpió, sino que la observó en silencio, dejando que el peso de sus propias palabras la hiciera dudar. «¿Está usted segura de que lo vio subir ese día, señora Carraway?» «Lo vi, sí, señor. Lo vi desde la puerta del jardín, aunque, ahora que lo menciona, no llevaba el sombrero». «¿Y solía llevarlo?» «Siempre, hasta en verano». «Entonces», dijo Holmes con suavidad, «o no era Arthur, o era un Arthur distinto del habitual». La mujer frunció el ceño, perturbada. «¿Y qué hay del sonido de sus pasos al bajar?» «No lo oí. Supuse que salió en silencio, tal vez por la puerta trasera». Holmes asintió, aunque sus ojos indicaban una conclusión más profunda que sus palabras. «A veces, señora Carraway, el oído percibe más ausencias que sonidos». Al reunirse conmigo, Holmes caminó unos instantes en silencio. Luego dijo: «Una rutina demasiado bien recordada puede ser, Watson,
una coreografía mental construida para tranquilizar la conciencia. Y en este caso, la precisión de la memoria me resulta más sospechosa que su olvido. Fue Holmes quien, sin previo anuncio y tras una breve pausa para el almuerzo, sugirió que nos acercáramos al cementerio parroquial. Alegó, no sin una dosis de ironía apenas velada, que las tumbas, al contrario de los vivos, no disimulan lo que han presenciado. Acepté con naturalidad la propuesta, más por intuición que por comprensión cabal de sus razones, que entonces se me escapaban. El camposanto se extendía a escasa distancia de la iglesia, limitado por un muro de piedra cubierto de musgo. A la entrada nos aguardaba un hombre de mediana edad, rostro endurecido por los inviernos y mirada que oscilaba entre la resignación y el juicio. George Rudge, sepulturero desde hace 18 años, se presentó sin ceremonias. Holmes lo saludó con cortesía y fue directo al asunto. Señor Rudge, ¿pasó el joven Arthur Morlake por aquí el jueves pasado, entre las 3 y las 4? El hombre pareció meditarlo. No, señor, lo habría notado. Estaba cavando al norte del camposanto y tengo buena vista. Arthur solía pasar por aquí, casi siempre saludando, pero ese día no lo vi, ni a él ni a nadie, salvo al médico de Horsham, que vino a ver al anciano Bedford. ¿Y puede asegurarlo? Con total certeza, porque aquel día, a eso de las 3:30, hubo una ráfaga extraña de viento y pensé que alguien se acercaba. Miré, y no había nadie. Holmes asintió con lentitud. Entonces, dijo más para sí que para nosotros, si Arthur no cruzó por aquí y sin embargo apareció al pie del barranco, su ruta fue distinta. Y si fue distinta, ¿por qué habría de cambiarla precisamente ese día? Me estremecí ligeramente. Lo que parecía ser una simple caminata cotidiana empezaba a adquirir los contornos de un desvío deliberado, o inducido. Al regresar de nuestro encuentro con el sepulturero, Holmes se desvió súbitamente hacia una casa colindante con la rectoría. Sabía ya, por comentarios de la señora Carraway, que en aquella vivienda residía la señora Penrose, viuda de un notario local y reputada en la aldea por su afición a la vigilancia discreta. Aquel tipo de personaje, que en otras circunstancias podría resultar objeto de ironía, era en manos de Holmes una fuente preciosa de detalles inadvertidos. La señora Penrose, al recibirnos, no disimuló su emoción. «¡El señor Holmes! ¡Vaya honor el que tengo!». Holmes inclinó la cabeza, pero fue al grano con elegancia. «Nos han dicho que usted suele observar desde su ventana los movimientos de la rectoría. ¿Podría decirnos si vio salir al joven Arthur la tarde de su muerte?». La mujer se llevó la mano al pecho. «Vaya que sí, lo vi desde mi cortina. Siempre se despide con una leve inclinación de cabeza. Fue...». Hizo memoria. «Sí, exactamente a las 3:05. Lo sé porque mi reloj acababa de sonar». «¿Y está segura de que era él?». «¿Quién más podría ser?». Llevaba su gabán claro, caminaba erguido, y tomó el camino hacia la colina. Pero parecía más lento, como si dudara. Holmes y yo intercambiamos una mirada. «¿Y su reloj?», preguntó. «¿Suele usted ajustarlo con frecuencia?». «Cada domingo, al regresar del oficio. Es muy preciso». Aquel testimonio introducía una contradicción. Si el reverendo había visto a su sobrino salir a las 3:10 y la señora Penrose lo vio a las 3:05, o se trataba de dos momentos diferentes, o de dos personas distintas, o quizá, lo más inquietante, de una sola aparición vista a través de relojes discordantes. Holmes no lo dijo entonces, pero lo percibí en la tensión de su mandíbula. Aquella noche, cuando ya la oscuridad comenzaba a envolver el pequeño pueblo, Holmes solicitó una llave del campanario de la iglesia bajo el pretexto, totalmente legítimo, de revisar el mecanismo de las campanas, que al parecer no habían sonado durante el día. El reverendo accedió con cierta sorpresa, pero sin objeciones. Yo acompañé a Holmes en su inspección,
aunque debo confesar que mi conocimiento en materia de relojería eclesiástica es escaso. Sin embargo, comprendí pronto que mi amigo no buscaba tanto analizar el mecanismo como reconstruir mentalmente el comportamiento del sonido aquel jueves malhadado. Las campanas de esta iglesia suenan cada 15 minutos, ¿correcto?, preguntó. Así me ha parecido, respondí, aunque en nuestro primer día aquí no las oí sonar en absoluto. Exactamente, y eso es lo que me intriga. ¿Por qué ese silencio? Holmes examinó las cuerdas, el péndulo y las palancas, y luego bajó en silencio. Al llegar al pie del campanario, se detuvo frente al altar vacío y dijo: «Hay un detalle que me inquieta profundamente, Watson. Si las campanas no sonaron el jueves, nadie pudo sincronizar sus relojes con ellas. Y si alguien alteró ese ritmo, cosa que, por el estado de esta cuerda, puedo casi asegurar, entonces, las referencias horarias de todos los testigos son, en el mejor de los casos, ilusorias». ¿Está insinuando que la hora misma fue manipulada? No la hora universal, pero sí la hora percibida. Un crimen inteligente, Watson, no se comete con sangre ni con veneno. A veces basta con alterar una campana. La gente cree en el tiempo porque lo oye, no porque lo vea. No supe qué responder, pero sentí, con creciente certeza, que aquel caso, más que sobre una muerte, hablaba de algo mucho más perturbador: la falsificación del orden natural de las horas. Al día siguiente, mientras el sol apenas insinuaba su forma tras una cortina de nubes permanentes, Holmes solicitó acceso al escritorio privado del difunto Arthur Morlake. La señora Carraway, tras una breve vacilación, nos condujo hasta el despacho, una estancia más íntima que la biblioteca parroquial, donde el joven parecía haber pasado largas horas en soledad. No era, sin embargo, el desorden habitual de un estudiante ocioso lo que encontramos, sino una austeridad deliberada, casi monástica. La mente que ha habitado aquí no era desordenada, observó Holmes mientras recorría con la mirada el contenido del escritorio, sino contenida, y hay una diferencia notable entre ambas cosas. Fue él quien, tras examinar varios sobres vacíos y papeles de contabilidad, halló cuidadosamente doblada, dentro de una carpeta de cuero, una hoja manuscrita con el membrete de la rectoría en la parte superior, pero sin fecha ni destinatario claramente indicado. No llevaba sello, ni marca alguna del correo. Sin embargo, apenas fue desplegada, tanto Holmes como yo comprendimos que contenía algo de un valor profundamente personal. La letra era clara, de trazo elegante, aunque irregular hacia las últimas líneas. El texto, que no citaré aquí en su totalidad por respeto a la memoria del fallecido, comenzaba con una invocación afectuosa, dirigida a alguien cuyo nombre había sido, al parecer, deliberadamente omitido. «Es curioso, Watson», dijo Holmes mientras releía el primer párrafo. «Aquí hay un intento de decir algo que jamás fue dicho en vida, y ese silencio, cuando se escribe con tinta, clama más que muchas palabras pronunciadas». La hoja terminaba de forma abrupta, como si el autor hubiese sido interrumpido en el momento exacto en que su resolución comenzaba a tomar forma. Ni firma, ni despedida, solo el rastro de una confesión inconclusa. Fue en ese instante cuando Holmes, sin levantar la voz, formuló una pregunta que habría de guiar nuestra pesquisa en lo sucesivo. ¿Quién era esta mujer, Watson? ¿Y qué secreto compartía con un hombre que nunca logró nombrarla? Mientras yo aún ponderaba el contenido emocional de aquella carta, Holmes se acercó a la ventana para examinar el papel a contraluz, con una atención que revelaba no tanto la curiosidad del lector como la del químico forense. Sabía bien que para mi amigo, la tinta no era solo vehículo de palabras, sino un vestigio de acción detenida, una huella más fiable, a menudo, que la palabra misma. «Observe, Watson», me dijo señalando el extremo inferior del folio. «Aquí, en esta última línea, el trazo del plumín es irregular,
menos definido, y termina con una ligera mancha. La tinta no se secó por evaporación natural, sino por detención súbita del movimiento. ¿Cree que fue interrumpido? No lo creo, lo sé. Ningún escritor abandona su pluma en medio de una palabra, salvo que algo lo aparte con urgencia. Además, esta mancha revela que la pluma se inclinó de forma abrupta, como si hubiese sido dejada caer en el acto. ¿Y el tiempo estimado desde que fue escrita? Holmes se acercó a su pequeña maleta y extrajo una lupa de latón finamente labrada, con la que observó los contornos de la tinta ya seca. 48 horas, quizás algo más, lo cual encaja con el día del fallecimiento. No fue escrita antes ni después. Fue escrita, Watson, en las últimas horas de vida del joven Arthur. Entonces esta carta no es solo una confesión emocional, dije con voz más baja de lo habitual, sino también una crónica inacabada de sus últimos pensamientos. Holmes no respondió de inmediato. Cerró la hoja con cuidado, la colocó sobre el escritorio y con el rostro pensativo, murmuró: «Los muertos rara vez hablan, pero a veces dejan una frase suspendida que, bien escuchada, puede contarnos todo lo necesario». Fue en ese mismo escritorio donde Holmes halló, semioculta bajo un pliego de papel secante, la pluma partida. A simple vista, podría haber pasado por una rotura accidental, una caída desde la mesa, un descuido de mano nerviosa. Pero el ojo de Holmes, habituado a leer en los detalles lo que otros ignoran, percibió de inmediato la improbabilidad de tal hipótesis. «Observe, Watson», dijo extendiéndome el objeto. «El quiebre no está en la punta, como cabría esperar si hubiese caído al suelo, sino justo en el centro del cuerpo, como si hubiese sido doblada por la presión de dos dedos opuestos. Es una fractura deliberada». Tomé la pluma entre mis manos, no sin cierta aprensión. Era de marfil negro, con detalles de plata en el capuchón. Una pieza de esmero, quizá un regalo. Y ahora, desgajada como un miembro cercenado. ¿Simbolismo?, aventuré. ¿Un gesto emocional? Holmes meditó unos segundos antes de responder. No descartaría una carga simbólica. Un hombre que interrumpe una carta y parte su pluma está, en cierto modo, declarando la imposibilidad de continuar. Puede ser señal de frustración, de desesperación o de amenaza. ¿Cree usted que Arthur sabía que iba a morir? No necesariamente, pero sí creo que, en ese instante, ocurrió algo que lo hizo abandonar toda intención de concluir su misiva. Y tal vez fue ese mismo algo lo que lo condujo, poco después, al lugar donde encontró la muerte. Volvió a colocar cuidadosamente la pluma rota sobre el escritorio y añadió con tono grave: «Un hombre puede esconder un crimen en su silencio, Watson, pero hay quienes lo dejan entre líneas, y en fragmentos que no esperaban que nadie recogiese». Fue al día siguiente, mientras Holmes conversaba con el vicario en su despacho, cuando la señora Carraway, en un intento por recordar a quienes habían frecuentado recientemente la casa, dejó caer una observación que habría pasado inadvertida para cualquier otro oído menos el de Sherlock Holmes. «Desde que se marchó el señor Hargreaves, el jardín no ha vuelto a estar tan bien cuidado», comentó sin mayor intención. «El nuevo muchacho no tiene ni la paciencia ni la mano de su antecesor». Holmes interrumpió su pregunta anterior con un leve movimiento de cabeza. «¿Hargreaves, ha dicho?» «Sí, señor. Era nuestro jardinero desde hacía varios años. Se fue... Bueno, lo despidieron hace poco más de un mes». «¿Y por qué fue cesado?» La mujer dudó, visiblemente incómoda. «Eso, señor, habría que preguntárselo al reverendo. A mí no me dio explicaciones. Solo dijo que Hargreaves ya no era conveniente». «¿Y el joven Arthur?», inquirió Holmes con voz neutra. «¿Tenía algún trato con él?» «Lo suficiente. A veces hablaban mientras él podaba el seto o recogía leña. Arthur era amable con todos». Holmes se volvió hacia mí
como si su pensamiento requiriese testigo. Curioso que nadie lo haya mencionado hasta ahora. ¿Y se marchó por completo? Al parecer regresó a su pueblo, pero aún viene de vez en cuando a visitar a su madre, que vive en una de las cabañas del extremo oeste del pueblo. Holmes no hizo más preguntas, pero mientras salíamos de la rectoría, me dijo en voz baja: «A veces, Watson, el olvido selectivo es más revelador que una mentira. Si nadie menciona al jardinero, tal vez sea porque temen lo que aún podría recordar». Esa misma tarde, tras indagar discretamente con el boticario del pueblo, Holmes y yo nos dirigimos a la cabaña que la señora Carraway había mencionado. Allí, entre rosales descuidados y un seto que comenzaba a devorar el camino, encontramos a un hombre de unos 40 años, piel curtida, manos fuertes y expresión que oscilaba entre la desconfianza y la serenidad. Se presentó como Thomas Hargreaves. Holmes, con su habitual tono cordial, lo saludó e inició la conversación como si fuese un encuentro fortuito entre antiguos conocidos. Durante los primeros minutos se habló del tiempo, del jardín parroquial, incluso de los méritos relativos de la dalia sobre la peonía. Pero pronto, Holmes encaminó hábilmente el diálogo hacia lo ocurrido semanas atrás. «Supongo que conocía bien al joven Arthur Morlake», «Tanto como se puede conocer a un muchacho educado y reservado», respondió Hargreaves. «Siempre fue correcto conmigo, no como otros». «¿A qué se refiere?». El jardinero vaciló apenas. Digamos que la cortesía del sobrino contrastaba con los modales de su tío. El reverendo era exigente. Holmes asintió como quien comprende más de lo que aparenta. «¿Dónde se hallaba usted el día del accidente?» «En Crowley, con mi prima. Estuve allí todo el jueves. Puede confirmarlo ella y también el posadero». «¿Y ha regresado desde entonces a la rectoría?» «No, señor, no tengo ya por qué ir allí». Todo en su tono era correcto, demasiado correcto. Cuando nos alejábamos, Holmes murmuró: «Un jardín bien podado no dice nada, pero un jardinero que conoce exactamente lo que debe, y lo que no debe, decir, me inspira menos confianza que un reloj sin campanas. Hay coartadas que florecen demasiado bien, Watson, y eso, en mi experiencia, solo ocurre cuando alguien ha plantado la semilla con mucha antelación». Al regresar a la rectoría, y tras una cena frugal en la que el reverendo pareció ausente, Holmes y yo nos retiramos a nuestra habitación. Él permaneció en pie, apoyado contra la repisa de la chimenea, observando sin mirar el péndulo de uno de los relojes detenidos. «La carta», dijo tras un largo silencio. «No es el mensaje, Watson. Lo que no se escribió es más importante que lo que se alcanzó a trazar. El nombre omitido, la frase inconclusa, la tinta que no firmó. Me atreví a aventurar una interpretación. ¿Sugiere que Arthur temía que lo interceptaran? ¿O que ya lo habían interceptado? Una carta que no se completa puede ser el rastro no del amor, sino del peligro». Holmes se volvió hacia mí, con el rostro sombrío. «El crimen que persigo, Watson, no comenzó con una caída ni con una carta, sino con algo que ni siquiera el muerto se atrevió a escribir. Fue durante una inspección minuciosa del recibidor lateral de la rectoría, cuando Holmes se detuvo súbitamente, con esa quietud característica que precedía sus deducciones más certeras. Se inclinó con cuidado sobre un rincón enmoquetado que un ojo inexperto habría pasado por alto, y extrajo de su bolsillo una pequeña lupa que, desde nuestras primeras investigaciones juntos, había obrado maravillas con detalles tan esquivos como reveladores. «Watson», dijo en tono bajo pero firme, «¿observa usted este rastro?». Me incliné y vi, apenas perceptible en la superficie oscura de la alfombra, un residuo arcilloso aún húmedo, de color pardo rojizo. «Barro reciente», dije, «pero no podría afirmar de qué día proviene». «Yo sí», replicó él con convicción. «Esta arcilla no corresponde al camino principal, que es más arenoso,
sino al sendero trasero que bordea el muro norte. Y con la humedad registrada en las últimas 48 horas, esta marca no puede tener más de un día. ¿Insinúa que alguien accedió a la rectoría por la puerta trasera el mismo día del fallecimiento de Arthur? Holmes asintió. Así es, pero lo más intrigante no es que haya entrado, sino que nadie lo haya mencionado. ¿Quién entra por la puerta de servicio y deja barro en una alfombra poco transitada, sin ser notado? Me estremecí, no tanto por el hallazgo, sino por el silencio que lo rodeaba. Holmes permaneció contemplando el rastro durante un momento más. A veces, Watson, las huellas más reveladoras no son las que llevan un nombre, sino aquellas que nadie se atreve a adjudicar. Y esta, sin duda, pertenece a alguien cuya presencia fue tan real como inconfesable. De regreso al comedor principal de la rectoría, mientras la señora Carraway nos servía té con su proverbial sobriedad, Holmes observó con detenimiento la vajilla colocada en la alacena. Era un juego antiguo de porcelana blanca con ribetes azul cobalto, sin duda heredado por generaciones. Lo examinó con la atención meticulosa que habría dedicado a un diamante en una sala de subastas. «Señora Carraway», dijo con cortesía, «¿cuántas tazas componen este juego?» «6, señor. Es un conjunto completo. El reverendo siempre ha sido cuidadoso con las cosas de su madre». «¿Y cuántas están hoy en uso?» «5, como puede ver». «¿La sexta?» «No lo sé, señor. Debería estar en la alacena. Tal vez la lavé, o se la llevó el muchacho al jardín. No sabría decirle con certeza». Holmes guardó silencio un instante. Luego se volvió hacia mí. 5 tazas limpias, una ausente, y ningún registro de visita alguna el día de los hechos, salvo Arthur. Me atreví a preguntar lo evidente. ¿Sugiere que hubo un visitante cuya presencia fue ocultada? No ocultada, Watson, simplemente no reconocida. Es posible que quien sirvió el té no supiera a quién se lo ofrecía, o que quien lo bebió no debiera haber estado allí en absoluto. Me miró con esa mirada suya, cargada de razonamiento silencioso. Una taza, Watson, puede no parecer gran cosa, pero en una rectoría donde todo se cuenta y se ordena, una sola ausencia puede delatar una presencia que nadie se atreve a nombrar. Fue en la botica del pueblo donde Holmes, valiéndose de su particular talento para suscitar confidencias, obtuvo un dato que habría de alterar significativamente el curso de nuestra investigación. La sobrina del farmacéutico, una joven de rostro afable y voz tímida, reveló un hecho que había considerado irrelevante hasta ese momento. «El miércoles por la tarde», dijo, tras un breve titubeo, «mi hermana gemela llevó una nota a la rectoría. Me la dictaron, yo la escribí, y se la entregué para que se la diera al joven Arthur». «¿Quién la dictó?», preguntó Holmes con esa suavidad que desarma más que cualquier amenaza. La joven bajó la mirada. Fue la señorita Elisa, del internado de Windermere. Ella nos pidió discreción. Dijo que era importante». «¿Y su hermana entregó la nota?» «Eso creo, señor. Volvió diciendo que se la había dado a un señor alto y serio, pero no volvió a hablar del tema. Mi hermana no siempre se explica bien. Tiene ciertas dificultades». Holmes inclinó la cabeza con un gesto de respeto, no de lástima. «¿Y esa nota fue encontrada?» «No, señor, ni por la policía ni por nadie». Se desvaneció. Al salir, Holmes caminó en silencio durante varios minutos. Finalmente, se detuvo en seco y murmuró: «Una nota escrita por una mano ajena, dictada por una mujer invisible, entregada por una joven cuya memoria es frágil y jamás recibida oficialmente. ¿Le parece poca cosa, Watson? ¿Y qué podría contener? Lo suficiente para provocar una decisión irrevocable. Tal vez fue la carta que Arthur nunca llegó a responder, o que ya era demasiado tarde para contestar». La joven que había entregado la nota a Arthur Morlake fue localizada con facilidad y accedió a vernos en presencia de su hermana mayor,
que parecía ejercer sobre ella no solo un papel protector, sino también el de intérprete emocional. La muchacha, de nombre Mary, tendría unos 17 años, aunque su mirada, de una ternura casi infantil, denotaba una edad espiritual muy distinta. Holmes, lejos de adoptar su habitual tono incisivo, se mostró sereno, pausado, e incluso, me atrevería a decir, inusualmente delicado en sus gestos. Le ofreció una silla, no la apresuró con preguntas y permitió que sus respuestas fluyeran al ritmo irregular de sus recuerdos. ¿Recuerdas haber ido a la casa grande, Mary?, le preguntó con voz suave. Sí, hacía frío, respondió ella con los ojos fijos en sus dedos entrelazados. Caminé deprisa, no quería que se mojara el papel. ¿Y a quién viste cuando llegaste? La muchacha dudó. No lo sé, había alguien, pero no era el señor Arthur, o tal vez sí. Estaba oscuro en el pasillo. ¿Te abrió la puerta? Estaba abierta, o la empujé. Entré, pero no hablé con nadie. ¿Y qué hiciste con la nota? La dejé sobre la mesa. Luego me fui. Nadie me miró. La hermana mayor intervino entonces. Señor Holmes, Mary no recuerda bien las secuencias. A veces mezcla los días. Holmes asintió con gentileza. A veces, señorita, el alma recuerda lo que las palabras no alcanzan. Y hay verdades que solo pueden contarse con pausas. Mientras salíamos, me dirigí a él en voz baja. ¿Cree que su testimonio sea fiable? No, dijo sin titubear. Pero en su ambigüedad hay una verdad que otros testigos más seguros nunca se atrevieron a confesar. Ella no sabe lo que vio, pero sin querer lo ha descrito. Fue ya de regreso a la rectoría cuando Holmes, tras un prolongado silencio, se volvió hacia mí con ese tono grave que solo empleaba cuando sus pensamientos dejaban de ser meras conjeturas para convertirse en conclusiones razonadas. Watson, hemos reconstruido casi toda la tarde del jueves, salvo el único segmento que se encuentra en disputa, los 10 minutos ausentes. Y ahora sabemos que alguien estuvo dentro de esta casa durante exactamente ese lapso. ¿La joven? No, replicó. La joven fue instrumento, no agente. Alguien recibió esa nota, alguien cuya presencia no ha sido registrada ni mencionada, y que, por alguna razón, no dejó huella visible, salvo barro y una taza. Pero más aún, la nota desapareció. ¿No le resulta eso revelador? ¿Sugiere que quien la recibió también la destruyó? ¿O la ocultó? Lo esencial es que esa nota, cuyo contenido ignoramos, desencadenó algo en el joven Arthur. Tal vez un encuentro, tal vez una decisión. Pero lo cierto es que ese lapso, exactamente entre las 15:50 y las 16, encierra un cambio radical. ¿Y qué opina de la contradicción en los testimonios? Holmes sonrió con gravedad. Toda contradicción aparente es una capa protectora de la verdad. El reverendo vio lo que quiso ver, la señora Penrose lo que creyó ver, y la muchacha lo que no pudo comprender. Pero la verdad, Watson, no está en los ojos que miraron, sino en los minutos que nadie miró. Poco después, mientras Holmes permanecía en la biblioteca sumido en sus notas, salí a pasear unos minutos por el jardín. Fue allí donde volví a ver a Mary, sentada junto al seto, recogiendo flores caídas con la misma devoción con la que otros recogen objetos sagrados. Me detuve unos instantes sin ser visto, y observé la inocencia con la que alzaba cada pétalo y lo guardaba en el pliegue de su falda, como si se tratase de un mensaje. No pude evitar pensar en la ironía cruel que encierra la inocencia. Esa condición que, lejos de proteger, vuelve a ciertos corazones más vulnerables a la intriga de los adultos. Mary no mintió, pero tampoco supo lo que su presencia había representado. Fue testigo de algo que no comprendió, y tal vez, sin saberlo, fue la última persona en ver con vida a Arthur Morlake. Holmes tenía razón. No siempre el culpable es quien ejecuta el acto,
sino quien lo permite crecer en el silencio. Y en aquel silencio inocente, en aquel corazón que no distinguía el peligro, había una verdad más trágica que el crimen, la de un mundo que a veces exige conciencia a quienes aún no han aprendido a temer. Había en la rectoría un vestíbulo alargado, de paredes austeras y suelo crujiente, donde un perchero de hierro forjado guardaba sombreros y abrigos, con la solemnidad de un centinela sin rostro. Allí solíamos detenernos, Holmes y yo, antes de abandonar la casa en nuestras frecuentes incursiones al cementerio o al jardín trasero. Una mañana de especial quietud, mientras esperábamos al reverendo para una entrevista acordada, nos encontramos junto a dicho perchero, intercambiando reflexiones sobre lo ya investigado y sobre lo que, como sombra persistente, aún se nos escapaba. Watson, dijo Holmes con aparente ligereza, ¿alguna vez ha considerado cuán escurridiza es la verdad cuando se la busca en línea recta? ¿A qué se refiere exactamente? A que ciertos enigmas no se resuelven al enfrentarlos de frente, sino al observar lo que ocurre a su alrededor, o detrás de ellos, como los fantasmas de un perchero, añadió, esbozando una leve sonrisa, que solo parecen moverse cuando uno no los está mirando. Sus palabras, que en otra ocasión me habrían parecido un mero ejercicio retórico, adquirieron un peso distinto cuando noté que Holmes había dejado de mirarme para fijar su atención, con inusual fijeza, en el espejo antiguo que colgaba frente al perchero. No dijo palabra durante casi un minuto, pero su concentración era tan palpable como si hubiese estado descifrando un mensaje oculto en la superficie pulida. ¿Algo le ha llamado la atención?, pregunté finalmente. Tal vez no el espejo en sí, replicó en voz baja, sino aquello que ha revelado sin proponérselo. Verá, Watson, cuando los hechos no se explican por lo que muestran, a veces es preciso observarlos desde su reflejo, porque en los ángulos torcidos de la percepción, la mentira suele olvidarse de fingir. Holmes se acercó al espejo, con esa mezcla de cautela y precisión que yo solo había visto en él cuando manipulaba venenos inestables o documentos secretos. Su atención no recaía en su propio reflejo, sino en el ángulo desde el cual podía observar el reloj de la entrada, que según el reverendo Morlake, había servido de referencia para la hora en que su sobrino abandonó la casa. «Observe conmigo, Watson», dijo sin apartar la vista. «Desde este punto exacto del vestíbulo, el espejo permite ver, invertido y ligeramente deformado, el reloj de la biblioteca. ¿Lo ve?» «Lo veo, sí. Apenas perceptible, pero suficiente para reconocer la posición de las agujas». «Exactamente. Ahora bien, si usted fuera un hombre habituado a pasar por este vestíbulo todos los días y se detuviera por un instante antes de salir, ¿qué reloj consultaría de forma inconsciente?» «Supongo que este, reflejado en el espejo, aunque sin notarlo». «Ahí está el quid», replicó Holmes. «El reverendo nos aseguró haber visto la hora en el reloj cuando Arthur partió. Pero si observó el reflejo, y no el original, bien pudo leer una hora invertida, y con ello no solo equivocarse, sino confirmar sin saberlo una falsedad cuidadosamente fabricada. Sugiere que el asesino manipuló el reloj para que, al verse reflejado, diera la hora que más le convenía». Holmes asintió lentamente. «Y que el reverendo, al no sospechar nada, basó toda su declaración en ese engaño, no por malicia, sino por rutina. Es decir, Watson, que la coartada más sólida del caso podría haberse construido sobre una hora que nunca existió, sino en el vidrio sin alma de un espejo». No añadió más, pero en su silencio sentí que habíamos llegado, por fin, a una grieta fundamental en la lógica del crimen. La hora no fue observada, sino reflejada. Y eso, en manos hábiles, podía bastar para alterar el curso de una vida. Cuando Holmes retomó el estudio del reloj de la biblioteca, aquel mismo cuyo detenido mecanismo había servido como eje de tantas conjeturas,
Su concentración adquirió el tono metódico de un artesano, desentrañando las imperceptibles variaciones de una sinfonía detenida. Se arrodilló con dignidad frente al péndulo inmóvil y, tras examinar cuidadosamente el reverso del aparato, habló en voz baja, como si se dirigiera tanto a sí mismo como a mí. No hay grietas ni obstrucciones. La maquinaria no está desgastada. El muelle está intacto. Este reloj, Watson, no se detuvo por azar, ni por falta de mantenimiento. Fue detenido manualmente, y con precisión. Me incliné para observar su deducción más de cerca, y noté que uno de los engranajes mostraba una marca apenas perceptible, como si una herramienta fina, quizás la punta de una aguja o de un alfiler, hubiese presionado justo donde el muelle se fija al escape. ¿Y por qué esa hora exacta, Holmes? Porque era útil, respondió con gravedad. Al detenerlo a las 16:07, el responsable creó una hora de referencia falsa pero plausible, lo bastante próxima a la muerte para parecer legítima, y lo bastante lejana para favorecer la coartada de quien debía ser protegido. ¿Y quién podía tener acceso al reloj? Cualquiera que conociera la casa, pero más aún, alguien que supiera que el reverendo solía guiarse por el reflejo del reloj en el espejo. Es decir, alguien que no necesitaba crear una hora falsa para sí mismo, sino para los ojos de otro. Se incorporó lentamente, contemplando la estancia como si cada objeto contuviera una línea del argumento. Este reloj no marcó la hora de un crimen, añadió. Marcó la mentira que lo recubrió, y ese tipo de maquinaria, Watson, no se encuentra en la relojería, sino en el alma humana. Cuando Holmes expuso sus conclusiones al reverendo Mortlake, no lo hizo con acusación ni severidad, sino con la solemnidad de quien comunica un hallazgo doloroso pero inevitable. El anciano clérigo, que había depositado en nosotros la esperanza temblorosa de encontrar claridad, escuchó con creciente estupor la explicación de cómo un reflejo mal interpretado pudo haber sellado toda su versión de los hechos. «Usted no mintió, reverendo», dijo Holmes con tono apacible. Simplemente creyó ver lo que siempre ha visto, un reloj marcando la hora desde el vestíbulo. Pero ese día, lo que vio fue su imagen invertida. Mortlake cubrió su rostro con ambas manos. No era la vergüenza del culpable lo que reflejaba su postura, sino la angustia del hombre que descubre, tarde, que fue instrumento de una falsedad. Entonces, ¿yo sostuve una mentira sin saberlo? Usted sostuvo un relato basado en una percepción incompleta. La verdad no siempre nos traiciona, reverendo. A veces es nuestra confianza en lo habitual lo que nos extravía. Y en este caso, alguien aprovechó su hábito para sembrar la duda. El vicario no pronunció palabra durante un largo rato. Finalmente, alzó la vista y preguntó con voz apenas audible. ¿Y quién, señor Holmes? ¿Quién hizo uso de mi reflejo? Holmes no respondió. No aún. Pero en su mirada oscura brillaba ya la certeza que esperaba ser revelada en la última pieza del rompecabezas. Fue aquella misma noche cuando Holmes solicitó, con una serenidad que contrastaba con la tensión latente de los días precedentes, que todos los implicados se reunieran en el recibidor de la rectoría. La atmósfera estaba impregnada de un silencio denso, de esos que preceden tanto a la confesión como a la revelación. La señora Carraway, el joven ayudante del reverendo, el jardinero nuevo y el propio Mortlake se hallaban presentes, cada uno con su sombra respectiva. Holmes permaneció de pie, no en el centro, sino justo frente al espejo que había revelado la clave del engaño. «Lo que ha ocurrido en esta casa», comenzó, «no es solamente un crimen contra un hombre, sino una manipulación del tiempo, de la percepción y del recuerdo. Un reloj fue detenido, una nota desapareció y un reflejo fue convertido en argumento. Pero todo eso no fue casual, fue diseñado. Todos guardaban silencio. Incluso yo, conocedor parcial de su razonamiento,
Aguardaba la acusación final. Holmes prosiguió. La mente que concibió este ardid no necesitaba armas ni veneno. Le bastó con conocer los hábitos de quienes le rodeaban y con detener el tiempo, en el momento exacto. Dirigió la mirada hacia uno de los presentes, y en ese instante comprendí que el círculo de sospecha, que hasta entonces había girado en la penumbra, se estrechaba al fin sobre un solo nombre. Pero aún no fue pronunciado, porque el tiempo, como el péndulo de aquel reloj roto, aún oscilaba una vez más antes de cesar. No era la primera vez que veía a Holmes tomar el centro de una habitación con la sobriedad de un juez y la precisión de un matemático. Pero aquella tarde, bajo el resplandor velado del recibidor de la rectoría, su voz adquirió una resonancia inusualmente humana, casi melancólica, como si lo que estaba a punto de exponer no fuera solo una deducción, sino también una tristeza. Se ha hablado de un paseo entre hermanos, de una charla privada en torno a asuntos familiares, de un breve retiro vespertino que culminó en tragedia. Comenzó con lentitud. Pero esa imagen, aunque reconfortante, es esencialmente falsa. Lo que en realidad ocurrió fue la escenificación meticulosa de una despedida sin retorno. Me estremecí, no por la frialdad de sus palabras, sino por la calidez oculta en ellas, porque Holmes, a su manera, hablaba del alma humana como quien observa un péndulo oscilar, sin intervenir, pero sabiendo que su movimiento terminará en un extremo. El escalón del sendero posterior, prosiguió, señalando una pequeña libreta en la que había dibujado su disposición, presenta una irregularidad reciente, visible solo para quien se fije en el leve hundimiento de la hierba junto al borde. Allí donde el menor de los hermanos cayó. Pero no tropezó por accidente. Fue empujado. Un murmullo apenas contenido recorrió a los presentes. La huella del zapato mayor está clara sobre la tierra húmeda, continuó Holmes, pero solo en un lado del cuerpo. La otra, más ligera, es del joven, y está torcida, como si hubiese intentado resistirse. Entonces, ¿no discutieron?, pregunté con el aliento contenido. No hubo discusión, respondió Holmes, sin mirarme. Solo una caminata de un solo propósito, camuflada por la apariencia de la fraternidad, como un escalón roto que parece firme, hasta que alguien pisa con confianza y cae. Y en esa caída, comprendimos, se escondía el verdadero crimen, no solo la muerte del joven, sino la voluntad de quien le ofreció un paseo, sabiendo que no regresaría. A medida que Holmes desgranaba los hechos, una figura se fue retrayendo en el fondo de la estancia, el hermano mayor, Richard Harborough. Sus manos, que al inicio se mostraban serenas sobre las rodillas, comenzaron a entrelazarse con nerviosismo, y sus ojos, antes decididos, buscaban ahora rincones invisibles. No hay testigos directos, admitió Holmes, pero sí evidencias indirectas. Las deudas acumuladas de Richard en la oficina de apuestas de Wigmore Street, los billetes de amenaza encontrados en su cajón, el testamento modificado semanas atrás. «Eso no prueba nada», exclamó el aludido, incorporándose de golpe. «Tal vez no», concedió Holmes imperturbable. «Pero hay algo más elocuente que cualquier documento, la ausencia de emoción tras la caída. Usted no gritó, no pidió ayuda, no corrió en busca del médico del pueblo. Simplemente regresó por la entrada lateral y se presentó ante el reverendo con la voz ya ensayada de un hombre consternado. Una pausa se impuso. Era el tipo de silencio que no se construye con palabras, sino con lo que ellas no pueden ocultar. La muerte, señor Harborough, fue limpia, rápida y sin huella visible. Una ejecución sin ruido, como suelen ser las que nacen no del odio, sino de la desesperación. Fue entonces cuando Holmes, casi con pesar, pronunció la frase que cerraba el cerco. No mató por maldad, mató por miedo, por amor, tal vez, pero también por cobardía. Y ese matiz, Watson,
es el que diferencia a un monstruo de un hombre vencido por su propio corazón. Yo comprendí entonces que Holmes no juzgaba con severidad, sino con un rigor moral que incluía la compasión, porque en su mente lógica incluso la culpa podía tener raíces humanas. Aquel reloj del recibidor, que durante días había sostenido la ilusión de una secuencia temporal inalterable, se convirtió en las manos de Holmes en un instrumento acusador, tan elocuente como un testigo con memoria infalible. Este reloj no se detuvo como consecuencia del golpe, dijo, señalando con el dedo enguantado el interior del mecanismo expuesto. Fue manipulado desde su parte trasera. La esfera presenta un leve desplazamiento y el resorte del minutero ha sido forzado. La hora que marcaba al llegar la policía no era la del crimen, sino la de la coartada. Yo observaba el rostro del acusado, que oscilaba entre la incredulidad y la resignación. En sus labios no había ya protesta alguna. ¿Y cómo supo que fue modificado después y no antes?, me atreví a preguntar. Porque el polvo sobre el aparador donde se posaba, explicó Holmes, muestra dos huellas, una antigua, de asentamiento regular, y otra más, reciente, interrumpida, como si una mano se hubiera apoyado para manipular la maquinaria. Esa mano lo hizo después del suceso, cuando ya todo había ocurrido, excepto la versión oficial de los hechos. Holmes se alejó del reloj como quien cierra la tapa de un libro levemente trágico. El tiempo, dijo con gravedad, puede ser doblado, manipulado, pero no anulado. Las agujas pueden mentir, pero no redimir. Y por más que uno intente ocultar la hora del crimen, siempre habrá un ángulo, una sombra o un espejo que la recuerde. Yo asentí, sin palabras, porque había comprendido que, en esta ocasión, no solo se trataba de deducir un crimen, sino de entender qué lleva a un hombre a alterar el curso de las horas, con la esperanza ingenua de que, así, su conciencia se detenga también. No fue la acusación lo que quebró al reverendo Meredith, sino el nombre que la acompañaba, Richard Harborough. El eco de esas dos sílabas resonó en el interior de la rectoría con la violencia callada de una confesión largamente temida. Yo, que lo había visto soportar con entereza los embates del dolor ajeno, lo contemplé ahora vencido por una verdad íntima, devastadora. «Mi hijo», murmuró, sin que nadie se lo hubiese preguntado aún. Holmes, con una deferencia inusual, bajó la mirada, como si comprendiera que, en ese instante, todo razonamiento debía inclinarse ante una pena más honda que cualquier deducción. El aire se espesó con una tensión antigua, hecha no de sospechas, sino de memorias soterradas. «No lo reconocí nunca», continuó el reverendo, con voz de madera carcomida. «Era el fruto de un error de juventud, de una pasión que no confesé ni ante Dios. Su madre murió sin que él conociera jamás su origen. Lo vi crecer desde lejos. Lo ayudé cuando pude, disfrazando la ayuda con razones piadosas». Holmes permanecía en silencio. En su quietud no había juicio, sino una especie de respeto intelectual ante la complejidad del alma humana. Cuando supe que regresaba al pueblo, me ilusioné. Pensé que quizá... Su voz se quebró. Pero ya era tarde. Venía con resentimiento en la sangre. Había descubierto la verdad a medias, como suelen descubrirse las verdades que más dañan, sin el abrigo de la confesión, sin la dulzura del perdón. En ese momento comprendí que aquel crimen no era solamente un acto de codicia o de desesperación, sino el brote trágico de una herida que nunca se cerró del todo. Una herida que Holmes, con su lógica, había desenterrado, pero que solo el corazón podía verdaderamente entender. Nunca olvidaré los 10 minutos a los que Holmes se refirió en su reconstrucción final de los hechos. 10 minutos de silencio, según la versión del reverendo. 10 minutos de sombras, según los movimientos del reloj. Pero, en realidad, fueron, y lo comprendí con un estremecimiento, los 10 minutos más densos de una vida entera.
Holmes, que solía tratar el tiempo como un aliado objetivo, reconocía en esta ocasión que no todos los minutos se miden con la misma vara. Algunos contienen solo instantes, otros, en cambio, condensan años de culpa, de amores no dichos, de decisiones postergadas hasta que se hacen irreversibles. Lo que ocurrió en el sendero no empezó allí, me dijo Holmes mientras cruzábamos el jardín. Comenzó mucho antes, cuando el muchacho aún no sabía que su apellido era una máscara, y su padre un hombre que vivía de espaldas a su nombre. Yo asentí con pesar. Hay crímenes, Holmes, que parecen más bien el resultado de un destino torcido, que de una voluntad homicida. Y sin embargo, Watson, incluso el destino da señales, respondió él. La clave está en saber verlas cuando aún no se han convertido en ruina. Comprendí que, para Holmes, la deducción no era un mero ejercicio mental, sino también un acto de compasión silenciosa. Rescatar del caos un orden invisible que diera sentido, aunque fuera amargo, a la tragedia humana. Esa noche, al abandonar la rectoría, tuve la impresión de que el edificio mismo había envejecido. Las paredes, otrora firmes en su dignidad anglicana, parecían ahora guardar un temblor silencioso, como si las verdades desveladas hubieran reconfigurado su esencia misma. El reverendo, encerrado en su estudio, no pidió acompañamiento ni pronunció palabra alguna al despedirse. Sus pasos quedaron detenidos en la alfombra, y sus pensamientos, supuse, en el umbral de su pasado. La rectoría, por tanto, se convirtió en un espacio sagrado, no por lo que albergaba, sino por lo que finalmente había dejado de ocultar. ¿Volveremos a ver al reverendo, Holmes?, pregunté con voz queda mientras nos alejábamos. No lo sé, Watson, respondió mi amigo. Algunas almas, cuando se desnudan ante su propia memoria, eligen el retiro, no por cobardía, sino por honestidad. La frase me acompañó hasta el tren, donde el paisaje inglés se deslizaba con la melancolía de una carta no enviada. Y supe que, a veces, la solución de un crimen no deja paz, sino una resonancia más honda, la de las palabras no dichas y de los amores escondidos tras nombres ajenos. La rectoría no volvió a hablar, pero su silencio dijo lo que nadie más se atrevió a pronunciar. Regresamos a Baker Street en el primer tren disponible, bajo un cielo invernal que parecía resistirse al amanecer. El silencio entre Holmes y yo era espeso, no por falta de entendimiento, sino por un respeto tácito hacia la complejidad del caso que dejábamos atrás. Al arribar a nuestra morada, la familiaridad del entorno me pareció casi irreal, como si los muros hubiesen envejecido en nuestra ausencia. El péndulo del viejo reloj de pared, que Holmes mantenía con meticulosa puntualidad, oscilaba con su cadencia habitual. Aquel sonido monótono, al que apenas prestaba atención en otros días, me pareció esa mañana la voz inmutable del tiempo, indiferente a los dolores y revelaciones de los hombres. ¿Lo oye, Watson?, dijo Holmes, deteniéndose junto al reloj. Es un metrónomo imperturbable, mientras allá fuera la memoria se fragmenta y la emoción retuerce los hechos. Él prosigue, como si nada hubiese sucedido. Y, sin embargo, repliqué, su constancia ha sido clave para desvelar la mentira. Holmes asintió y tomó asiento junto a la ventana, cruzando las piernas con un aire más pensativo que satisfecho. El tiempo, mi querido amigo, no se detiene, pero puede ser ocultado, disfrazado, desplazado, hasta que encuentra su camino de regreso, y cuando lo hace, cobra su precio. Así, en la tranquilidad aparente de nuestro hogar londinense, comenzaba a perfilarse una reflexión más honda que la propia resolución del crimen, no sobre lo que se había hecho, sino sobre lo que había sido inevitable. El péndulo, implacable, parecía medir no solo los segundos, sino las culpas, a medida que avanzaba la mañana y los rayos grises de Londres se filtraban a través del visillo.
Holmes se entregó a una de esas meditaciones que raras veces compartía, a menos que se sintiera inclinado por un motivo filosófico más que deductivo. Durante años, Watson, dijo, sin apartar la mirada del reloj, he observado cómo los hombres manipulan la percepción del tiempo. Adelantan sus relojes para convencerse de que aún tienen dominio sobre su jornada, retrasan otros para justificar una ausencia. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo que hacen con el tiempo de los objetos, sino con el de sus conciencias. Guardé silencio, reconociendo en su tono no solo el análisis del criminal, sino la compasión del pensador. ¿Cree usted, entonces, que Harborough actuó por culpa o por cálculo? Holmes meditó antes de responder. Ambos. El cálculo fue meticuloso. Alterar la hora del reloj, reconstruir el paseo, sostener el engaño. Pero solo un hombre herido en su ser más íntimo podría haber concebido una farsa tan meticulosamente emocional. El crimen no fue solo una manera de eludir la ruina económica, sino de reclamar un lugar en un relato del que siempre estuvo excluido. Un relato familiar, oculto durante años. Exacto. El tiempo no borró ese relato. Lo cubrieron con capas de apariencias, silencio, religión y respeto. Pero debajo seguía palpitando. En aquel momento comprendí que el reloj de la rectoría no había sido el único alterado. También el reloj del alma del joven, que, resentido por años de negación, finalmente marcó su hora. Y mientras Holmes se perdía en sus pensamientos, el péndulo seguía oscilando, como recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre haya un modo de pronunciarse. En nuestras conversaciones posteriores, al abrigo de la estufa y del inquebrantable ritual del té matutino, Holmes desarrolló una idea que aún hoy retumba en mi memoria, la de que ningún crimen verdaderamente humano nace en un instante. No, afirmaba él con convicción, nace en una lenta acumulación de pequeñas heridas, agravios no enunciados, omisiones cuidadosamente cultivadas. El caso que acabamos de resolver, me dijo, es ejemplo elocuente de ello. No se trató de un impulso, ni siquiera de una estrategia súbita. Fue la conclusión inevitable de una biografía rota. Yo, que había sido médico de guerra, reconocía la imagen. Heridas mal suturadas que se infectan con el tiempo, hasta que sin previo aviso, gangrenan lo que parecía salvable. Entonces, aventuré. ¿Cree usted que el verdadero crimen fue anterior al asesinato? Sin duda alguna, Watson. Fue cuando se negó un apellido, cuando se disfrazó la paternidad con limosnas caritativas, cuando se prefirió la moral de la reputación a la verdad íntima. Lo que ocurrió en el acantilado fue la escena final de una obra escrita años atrás. Sus palabras me llenaron de un desaliento que no era hacia el culpable, sino hacia el mundo que lo había modelado. Me pregunté cuántos de los hombres que transitaban las calles de Londres caminaban con el alma marcada por heridas similares, escondidas bajo trajes bien cortados y rostros respetables. Holmes encendió su pipa y concluyó. La mayoría de las veces, Watson, la maldad no proviene de la oscuridad, sino del silencio prolongado. Y de nuevo el péndulo sonó, indiferente, como si no fuese su tarea juzgar los actos de los hombres, sino simplemente registrar su paso. Esa tarde, ya solo en mi escritorio, tomé entre mis papeles la copia de la carta hallada en el bolsillo del joven Arthur. La tinta, desdibujada por la humedad, parecía encerrar no solo palabras, sino la desesperación de lo que no pudo concluirse. Su escritura se detenía en medio de una frase que, de haber sido completada, quizá habría cambiado el curso de los acontecimientos. Padre, no pretendo acusarle ni... Ahí cesaba. No había firma ni fecha, solo una intención interrumpida, un puente tendido hacia la verdad que nunca llegó a cruzarse. ¿Qué habría escrito después? Me pregunté en voz baja. ¿Perdón? ¿Reproche? ¿Una súplica? Esa carta,
más que cualquier testimonio o confesión, me pareció el símbolo último de una vida suspendida, de una existencia definida no por lo que fue dicho, sino por lo que permaneció silenciado. En ella, Holmes había leído no una prueba, sino una clave emocional, el deseo frustrado de restituir, de comprender, quizá de reconciliar. Recordé entonces la mirada de Arthur, captada en aquella vieja fotografía que el reverendo guardaba entre sus libros teológicos. Había en sus ojos una mezcla extraña de orgullo y ruego, como si, aun en su desesperación, no hubiese querido destruir, sino simplemente ser visto. Esa noche no logré dormir con facilidad. Me quedé mirando el péndulo del reloj, hipnotizado por su vaivén. Pensé en cómo ciertas verdades laten entre líneas, en los márgenes de lo escrito, en la pausa que interrumpe un pensamiento y que, sin embargo, lo revela todo. La carta inacabada de Arthur fue, para mí, la evidencia más triste de todas, no de un crimen, sino de una humanidad quebrada por la omisión. Al concluir la crónica de este caso, no puedo sino detenerme en una reflexión que, acaso, no hallará eco en los tratados policiales, pero que considero esencial. A veces, lo verdaderamente revelador no es lo que ocurrió, sino aquello que no llegó a suceder, la palabra no dicha, la verdad no revelada, la carta que quedó inconclusa. El crimen que investigamos dejó una víctima, sí, pero también dejó intacto un conjunto de realidades invisibles, el amor que nunca se manifestó, la paternidad negada, la esperanza abortada antes de nacer. En esos huecos, en esos vacíos, habita con frecuencia la auténtica tragedia. Holmes, con su precisión habitual, desentrañó los hechos, pero fue en el silencio de la rectoría, en los ojos del reverendo, en la tinta que no alcanzó el final, donde se halló el verdadero peso del caso. Y ese peso no puede medirse con pruebas, sino con conciencia. Así, me atrevo a afirmar que todo gran misterio tiene dos caras, la visible y la callada. Y esta última, muchas veces, es la que sostiene el alma de la historia. Y mientras el reloj continúa marcando las horas, yo me pregunto, ¿cuántas tragedias laten en aquello que no fue, pero pudo haber sido? A veces, lo que más duele no es lo que se descubre, sino aquello que permaneció oculto por demasiado tiempo. ¿Y tú, crees que el silencio puede ser tan culpable como una acción? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia te ha conmovido o hecho pensar, deja tu like, compártela con alguien que disfrute de los enigmas, y suscríbete para seguir explorando los secretos que el tiempo no logra borrar.